Bien, vamos a continuar entonces. Espero que ya casi todos han ingresado. Me faltan 4 o 5 personas nomás. Eh, pero vamos a continuar porque pues, el tema es un poquito extenso y es importante que ustedes pues, reciban toda la información y vean si tienen alguna duda para poder comentarla. Bien, vamos a mirar algunos casos específicos que tienen que ver con deducciones o con rentas exentas o con ingresos no constitutivos, ¿cierto? Para ir aclarando. Lo primero, las contribuciones que efectúen los patrocinadores, si usted es una persona natural, que es empleador y hace contribuciones a fondos de pensiones, de jubilación o invalidez, o de cesantías, puede restar hasta 3.800 VTs por empleado. Eso equivale a 121 millones de pesos por empleado. Si usted es trabajador, los aportes voluntarios que haga, tanto el trabajador como el empleador, o también el partícipe independiente, es decir, aquel profesional independiente, por ejemplo, que recibe honorarios y hace aportes a seguros de pensiones o a fondos de pensiones voluntarias u obligatorias, tiene derecho a que se le considere como renta exenta hasta lo que aporte allí, hasta un valor que sumado a los aportes a la cuenta AFC no exceda del 30% del ingreso laboral o tributario del año y sin que exceda de 3.800 VTs en el año. Les decía yo que el decreto 1250, 2550, perdón, del año 2017, cambió esta interpretación y empezó a considerar que los aportes a fondos voluntarios de pensiones voluntarias o a fondos voluntarios de pensiones obligatorias ya no se consideran renta exenta sin ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y por lo tanto esta limitación del 30% y los 3.800 VTs no existirían, sino que en general todos los aportes que él haya hecho al fondo de pensiones, tanto obligatorias como voluntarias, estarían considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y podría, a su vez, hacer entonces aportes a cuentas AFC, ese sí limitado al 30% del ingreso laboral o tributario del año. Cuando retira estos aportes voluntarios, siempre y cuando esos aportes se hayan excluido de retención en la fuente y no ha cumplido los requisitos de permanencia, entonces va a perder el beneficio y le van a hacer la retención en la fuente y usted va a tener que incluir esos ingresos como renta gravable en el año en que se efectúe. Es importante que usted revise el concepto de depuración de renta. Renta gravable no admite ninguna deducción adicional, lo cual quiere decir que si aquí el estatuto considera que esos retiros son renta gravable, no los puede afectar ni con costos, ni con deducciones, ni con rentas exentas, sino que esos retiros no se depuran, sino que se suman directamente a la renta gravable del año. Lo mismo habíamos dicho por allá con los dividendos, que los dividendos constituyen renta gravable, lo cual quiere decir que no los puede afectar con costos ni con deducciones. Verifique bien la depuración. Bien.
¿Qué pasa con los aportes que se hacen a título de cesantía, hechos por partícipes independientes? Usted que trabaja como independiente puede aportar hasta 2.500 VTs en el año, que para el efecto del año 2017 son 79.648.000. Podría aportar hasta eso sin que exceda de una doceava parte de su ingreso gravable del respectivo año. Del ingreso gravable, ojo, no del ingreso general. Entonces, el ingreso gravable es el ingreso bruto menos las devoluciones, menos los ingresos no constitutivos de renta y menos las rentas exentas. Usted podría aportar hasta 2.500 VTs, que son 79.648.000, si eso no excede de un doceavo, o podría aportar hasta el doceavo de los ingresos gravables del año a título de cesantía en un fondo de cesantía. Esto es nuevo porque se creó en la ley 18 y 19, por lo tanto es la primera vez que se podría usar. Si no lo usó en el 2017, lo puede usar en el 2018. Ok. Las pensiones que hayan cumplido con las condiciones señaladas en el artículo se consideran renta exenta y no se deben de incluir en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. La recuperación que haga el empleador de cifras que aportó y que consideró como deducción o que pidió como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios a los fondos o seguros de pensiones o de cesantía inclusive, y así como los rendimientos que haya obtenido y se los devuelvan, constituyen renta líquida. En este caso no sería renta líquida gravable, porque la norma habla de renta líquida, pero eso quiere decir que únicamente le podría aplicar disminución por rentas exentas, porque ya tendría restados los costos y deducciones. Todos los aportes que se hagan a las cuentas AFC se pueden considerar como rentas exentas del impuesto a la renta, hasta un valor que adicionado a los aportes voluntarios a los seguros de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, pero recuerde que esto, el decreto 2550 lo consideró como ingreso no constitutivo de renta. Entonces aquí tendría que cumplir con el requisito de que esos aportes a la AFC no excedan del 30% del ingreso laboral o tributario del año y tampoco excedan de 3.800 VTs, que son 121.064.000 pesos. Si usted retira aportes que hizo a la AFC y que se excluyeron de retención en la fuente y no se hace para cumpliendo los requisitos de permanencia o utilizándolos para el pago de vivienda o de créditos de vivienda o créditos de educación superior, entonces pierde el beneficio y le constituirán renta gravable en el año en que se han retirado. Ojo, renta gravable quiere decir que no puede restarle ningún costo ni ninguna deducción, sino que son una renta gravable directamente. Igual, lo puede utilizar si su cuenta AFC está abierta en una organización de economía solidaria vigilada por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria, o para pagar préstamos hipotecarios legalmente autorizados para eso, o préstamos de establecimientos de créditos vigilados por la Superintendencia Financiera.
El costo de los activos enajenados. Los activos, en términos generales, son movibles y fijos o inmovilizados. El estatuto tributario asumió la definición de la NIF y entonces dijo que son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios y que normalmente implican la existencia de un inventario tanto al principio como al final del año grabable. Y activos inmovilizados, todos los bienes corporales muebles o inmuebles que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los activos movibles serán los inventarios. Los activos fijos, todos aquellos activos diferentes a inventarios, y los debe clasificar de acuerdo con las NIF. Recuerde que si usted lleva contabilidad porque está obligado a ello o porque voluntariamente optó por hacerlo, lo tiene que hacer con la aplicación de los marcos normativos establecidos por la NIF que le corresponda, de acuerdo al grupo en que esté clasificado, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Si a usted le entregan activos distribuidos en liquidación de sociedades, esos activos tienen el mismo valor de costo y el mismo carácter de movibles o inmovilizados que tenían en la entidad que se los entregó. Y además, para efectos fiscales, usted puede considerar que la fecha de adquisición de dichos activos por parte del socio que los recibió, fue la misma fecha de adquisición por parte de la sociedad. Eso es importante porque recuerde que la venta de activos que tengan dentro del patrimonio del contribuyente 2 o más años producirá una ganancia ocasional o la utilidad será considerada ganancia ocasional, mientras que si tiene menos de 2 años la utilidad es considerada renta líquida. Como la ganancia ocasional tiene una tarifa del 10% y la renta líquida puede tener una tarifa del 33 o del 35%, pues entonces es importante que considere la fecha de adquisición por parte de la sociedad para este caso en particular. La ley 1819 dice que para efectos fiscales, el costo de los activos adquiridos después del 31 de diciembre de 2016 será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles al activo hasta que se encuentre para su uso o venta, salvo las excepciones dispuestas en el estatuto. O sea, esto es el método del costo de las NIF. Para determinar el costo de los inventarios, usted debe utilizar uno de estos tres sistemas: el de juego de inventarios, el de inventarios permanentes o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la Dirección de Impuestos Nacionales. También debe tener en cuenta que el inventario de fin de año de un periodo grabable debe corresponder al mismo inventario inicial del periodo siguiente. Los contribuyentes que tienen que presentar su declaración firmada por revisor fiscal o contador público, en caso de personas naturales solo contador público, ya que las personas naturales no tienen revisores fiscales, ¿cierto? Pero si cumple con las condiciones de ingresos o patrimonio de los 100.000 VTs y debe presentar sus declaraciones firmadas por contador público, el costo de enajenación de los activos movibles, es decir, de los inventarios, por el sistema de inventarios permanentes o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico,
es el que tiene que utilizar. Si son inventarios en proceso, basta con mantener un sistema regular o permanente que permita verificar el movimiento y estado final de las unidades que hacen parte de ese inventario. Los activos no corrientes disponibles para la venta corresponderá al mismo costo fiscal remanente del activo antes de su reclasificación. Recuerde que los activos fijos o inmovilizados lo son mientras usted no tiene intención de venderlo. En el momento que toma la decisión de venderlo, lo debe trasladar de sus activos fijos a activos no corrientes disponibles para la venta. Por lo tanto, allí ya no lo va a seguir depreciando. Pero entonces, para costearlo, tendrá que llevar a activos no corrientes disponibles para la venta el costo remanente que tenía ese activo cuando era activo inmovilizado. Por lo tanto, el costo fiscal de esos activos será el precio de adquisición más todos los costos atribuibles a la medición inicial, menos cualquier deducción que haya sido realizada para fines de impuesto a la renta, básicamente las retenciones, las depreciaciones. Y si usted vende esos activos, en el momento de la venta, le puede adicionar los ajustes que haya contabilizado por efectos del artículo 70, que es la valorización de los activos con el IPC de cada año. En cuanto al ajuste de los costos de los bienes muebles e inmuebles que correspondan a activos fijos o inmovilizados, se puede valorizar cada año en la misma porcentaje que se haya variado la VT, que es básicamente la variación del índice de precios al consumidor entre el 1 de octubre del año anterior y el 1 de octubre del año siguiente. Bien. Para determinar la utilidad en la enajenación de inmuebles, se restará al precio de venta el costo fiscal establecido de acuerdo con las alternativas de los artículos 69 y 69.1 del Estatuto. Si son inmuebles adquiridos mediante contratos de leasing, el costo de enajenación para el arrendatario adquiriente será el determinado de acuerdo con el artículo 127.1 del Estatuto Tributario, más las adiciones y mejoras, menos la depreciación o amortización que haya sido deducida para fines fiscales. Los inmuebles, para contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, deben ser declarados por el costo fiscal, es decir, el precio de adquisición, más los reajustes, más los gastos, más los reajustes, menos las depreciaciones. Ahora, los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad deben declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral actualizado al final del ejercicio, más las construcciones o mejoras que no se hayan incorporado al autoavalúo o costo fiscal, las cuales debe declarar por separado. Así que usted podría
como persona natural o incluso como persona jurídica, porque también las personas jurídicas pueden tomar como costo fiscal el avalúo, podría solicitar el reavalúo y ese avalúo ajustado podría tomarlo como costo para efectos de determinar la utilidad o pérdida en la venta del inmueble. Cuando usted solicita ese reavalúo, lo tiene que presentar antes del 30 de junio del año y la entidad municipal tiene hasta el diciembre para incorporarlo al catastro y usted podría incluirlo como costo para operaciones que realice al año siguiente, lo cual quiere decir que para usted tomar como costo el valor del avalúo o reavalúo, tiene que estar declarado, bien sea en la declaración de renta del año anterior o en la declaración de impuesto predial del año anterior. Lo que pasa es que si usted declara con base en el avalúo del año anterior, ese avalúo va, o esa declaración de impuesto que presenta por allá en marzo o abril, probablemente no tiene los ajustes del reavalúo. Mientras que si usted declara con base en el costo de la declaración de renta, usted sí podría tomar allí el reavalúo. Pero en todo caso, para poderlo tomar como costo, tiene que estar incluida en una de esas dos declaraciones. En la de impuesto predial o en la declaración de renta, presentada oportunamente y no tiene validez las correcciones. Bien, en cuanto al leasing, pues usted tiene básicamente los arriendos, los puede clasificar de dos formas, ¿cierto? Uno como el arrendamiento operativo y otro como arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo es todo tipo de arriendo en donde básicamente usted toma el bien para usarlo, pero no tiene la intención de comprarlo y está pagando un valor sustancialmente menor al que correspondería al bien financiado. Y en cuanto al leasing, pues es la financiación de un activo en la cual usted tiene la posibilidad de comprarlo al final del contrato. En ese caso, el arrendamiento financiero o el leasing se tiene que registrar como un activo por parte del arrendatario, exceptuando la parte que corresponde al impuesto a las ventas que vaya a descontar o deducir, que sea posible descontar o deducir en su declaración de IVA, y va a tener la naturaleza de un activo fijo y lo puede depreciar. El IVA, si no lo puede descontar o deducir, una de las dos, lo tiene que sumar al costo y haría parte de lo que puede depreciar. Luego, con los arriendos que pague, usted va amortizando parte de la deuda y el resto lo lleva como costo financiero. Cuando ejerza la opción de compra, entonces usted debe cancelar el saldo del pasivo que creó inicialmente y cualquier diferencia que le surja allí la va a llevar como ingreso o como gasto del periodo. Si no ejerce la opción de compra, cualquier diferencia que tenga en el activo y en el pasivo, la tendrá que cancelar contra costos o gastos del periodo.
La depreciación. Recuerde que solamente las personas que están obligadas a llevar contabilidad o que voluntariamente la llevan pueden deducir el gasto por depreciación. Por lo tanto, si usted no lleva contabilidad, si su cliente es una persona natural que no lleva contabilidad, no puede tomar ninguna deducción por depreciación. Si lleva contabilidad, puede deducir el valor que le corresponda por depreciación, siempre y cuando no exceda los porcentajes máximos que creó la ley 1819. O sea que usted puede aplicar su política de depreciación interna para efectos contables, pero para efectos fiscales tiene que revisarla y compararla contra la tabla creada en la ley 1819. Bien, para determinar la renta o ganancia ocasional en la venta de activos o de acciones y aportes que tienen el carácter de activo inmovilizado, las personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de tales activos con ese incremento porcentual del valor de la propiedad raíz o el incremento de índices de precios al consumidor que se haya registrado por el periodo comprendido entre el primero de enero del año en el cual lo compró y el primero de enero del año en el que lo enajena. Esa tabla es la que todos los años el gobierno actualiza y que para la que está vigente en este momento fue expedida a través del decreto 2169 de 2017. Y lo que esa tabla nos dice es que para efectos de determinar el costo o el valor fiscal de un activo, yo podría tomar el costo de adquisición. Y si ese costo de adquisición, por ejemplo, corresponde al año 2000, y estoy hablando de acciones o aportes, yo podría tomar ese costo de adquisición y multiplicarlo por 2.34, y ese es el valor por el cual yo puedo declarar o puedo tomarlo como costo en el momento de la enajenación de acciones o aportes. Ahora, si se trata de bienes raíces, yo puedo tomar, en el mismo caso, por ejemplo, si fuera un activo adquirido en el año 2000, podría tomar 6.01 veces el valor de adquisición, y ese puede ser el valor por el cual yo lo declaro y el valor por el cual puedo tomarlo como costo en caso de venta. Esto es importante porque no implica ninguna obligación a largo plazo. Usted podría tomar el costo fiscal ajustado, por ejemplo, en este momento por el 601, ¿cierto? Y porque, por ejemplo, tiene la intención de venderlo, pero si no lo vende, en el próximo año lo puede bajar a su costo fiscal determinado, por ejemplo, con el base en el costo histórico, más los reajustes, más las valorizaciones, menos las depreciaciones. ¿Sí? No tiene que mantenerlo en este mismo valor, puede subirlo o bajarlo a conveniencia. Si el contribuyente tiene dentro de su patrimonio acciones de una empresa con costos que fueron adquiridos a costos diferentes, en el caso de venta tiene que tomar el costo promedio.
No sería grave si vende todas las acciones que tiene, pero si son acciones compradas en diferentes momentos y va a hacer la venta de uno de esos paquetes, en todo caso el costo fiscal que debe tomar es el costo promedio del paquete completo que tiene o de la sumatoria de todos los paquetes que tiene. Si distribuyen dividendos en acciones, el accionista tiene que ajustar el costo fiscal de las acciones que poseía antes de distribuirlo. En términos generales, las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades o entidades deben ser declarados por su costo fiscal, determinado por uno de los sistemas que hemos visto, o el costo histórico o el costo ajustado de acuerdo con el decreto que acabo de mostrarles. Los bienes incorporales, como propiedad industrial, literaria, artística, científica, las patentes, las marcas, la plusvalía, los derechos de autor, el know-how, etcétera, se estiman por su costo de adquisición demostrado, más cualquier costo atribuible a la preparación del activo para su uso, menos las amortizaciones concedidas, más la solicitada durante el año grabado. Ojo, son las concedidas fiscalmente, no las contables. De acuerdo con la norma internacional de información financiera, usted puede tener unas diferencias con lo que fiscalmente ha solicitado. Por ejemplo, usted puede tener contablemente una depreciación o una amortización que fiscalmente no ha solicitado. Luego, si no la ha solicitado fiscalmente, no tendría ningún efecto fiscal tampoco en el momento de la venta. Y usted puede tener un bien que contablemente está totalmente depreciado, pero que fiscalmente nunca ha depreciado. Por lo tanto, su costo no tendría que restar depreciaciones para efectos de determinar la utilidad fiscal obtenida en la venta. Los activos biológicos o consumibles para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, los deben tomar como inventarios. Y todas las mediciones a valor razonable de activos biológicos consumibles no tienen efectos fiscales, sino hasta el momento de la enajenación. Esto es importante si en el caso de personas que tienen que declarar en el formulario 110, o sea, todas las personas jurídicas más todas las personas naturales, comerciantes obligados a llevar contabilidad, que tienen que presentar además el formulario 2156, que es el de conciliación tributaria. Todas estas diferencias entre lo contable y lo fiscal harán parte de esa conciliación. Ok. La ley 18 y 19 estableció un sistema de cómo determinar el costo de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión para contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Como hay personas naturales que son obligados a llevar la contabilidad y hay personas naturales que no lo son, aquí hay unas variaciones que son exclusivamente para quienes estén obligados a llevar contabilidad. Y entonces,
el costo de estos activos será el precio de adquisición más los costos atribuibles hasta poner el activo en uso, menos la estimación de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar en el que se asienta en caso de que sea aplicable, más las mejoras, las reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan las disposiciones del estatuto tributario. Estos activos se van a depreciar de acuerdo con el artículo 128 del estatuto, y si el activo se transfiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para la venta a propiedad, planta y equipo, el costo fiscal corresponderá al valor neto que posea el activo en el inventario activo corriente mantenido para la venta. Pero este es el valor neto fiscal, no el valor neto contable. Es decir, que tomará los costos que fiscalmente se hayan acumulado menos las deducciones que fiscalmente se hayan deducido. Las propiedades de inversión que contablemente se midan al valor razonable, para efectos fiscales se medirán al costo. Luego, esas diferencias, valorizaciones o desvalorizaciones producidas por el uso del modelo de valor razonable, no tienen ningún efecto fiscal. Van a generar una diferencia fiscal de carácter temporal. Ahora, si el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad, el costo de los activos inmovilizados enajenados estará constituido por el precio de adquisición o por el costo declarado en el año inmediatamente anterior, más el costo de las adiciones y mejoras, en el caso de los muebles, el costo de las construcciones, mejoras y reparaciones no deducidas, y el de las contribuciones por valorización en el caso de los inmuebles. Los activos no corrientes mantenidos para la venta, para efectos fiscales, se tomará su costo como el costo remanente de los activos antes de su reclasificación, pero también, insisto, es el costo fiscal. Y es diferente del costo contable. El procedimiento puede ser el mismo, pero el costo fiscal es uno y el costo contable puede ser otro. Así, el costo fiscal será la suma del precio de adquisición, los costos atribuibles a la medición inicial, menos las deducciones que haya realizado para fines de impuesto de renta y complementario. En el momento en que se enajenen, entonces le adiciona el valor de los ajustes a que se refiere este artículo. Quiere decir que los ajustes no tienen efectos fiscales, sino en el momento de la venta. Los bienes en moneda extranjera y los créditos en moneda extranjera, esto es válido para los créditos activos y pasivos, los estima en moneda nacional en el último día del año periodo gravable de acuerdo con la tasa oficial de cambio. Sin embargo, para efectos fiscales, el valor de los activos en moneda extranjera se va a estimar al momento del reconocimiento inicial a la tasa representativa de mercado del día del reconocimiento, menos los abonos y pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Luego, las diferencias en cambio causadas pero no pagadas no tienen efecto fiscal. Los ajustes por diferencia en cambio, entonces, a 31 de diciembre de 2016,
se mantendrán los pasivos de moneda extranjera a 31 de diciembre del 2016, van a mantener el valor patrimonial determinado a esa fecha, y en cada pago parcial, a partir del año 2017, el saldo remanente se irá aplicando a la tasa de cambio con que se hizo el reconocimiento inicial, y la diferencia tendrá un tratamiento como ingreso grabado o costo gasto deducible, es decir, la diferencia en cambio. Las inversiones en moneda extranjera o inversiones y participaciones en sociedades extranjeras que no sean activo movible, sino inmovilizado, las diferencias en cambio no constituyen ingreso, costo o gasto para efectos fiscales, pero sí para efectos contables. ¿Y por qué no constituyen ingreso, costo o gasto? Porque esas diferencias no tienen efecto fiscal sino hasta el momento del reconocimiento definitivo. Las cuentas corrientes o de ahorros se reconocerán por el saldo en el último día del año o periodo gravable, incluyendo la corrección monetaria cuando fuera el caso, y los intereses causados y no cobrados. Los cheques que usted tenga girados y no cobrados, si lleva contabilidad, en todo caso debe reclasificarlos como un pasivo, presentarlos en la declaración como un pasivo, porque los cheques no cobrados en realidad son una deuda respaldada con un título valor. Si no lleva contabilidad, usted no puede reconocer gastos ni los pasivos correspondientes a esos gastos que no ha pagado. Solamente podría reconocer como pasivo los que consten en un documento de fecha cierta, y podría reconocer como ingreso, costo o gasto los efectivamente pagados, lo cual implica que tampoco podría reconocer cuentas por cobrar porque su contabilidad es de caja. Aunque decir su contabilidad es su contabilización más bien, porque realmente no lleva contabilidad. Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad lo tienen que hacer por el sistema de devengo o causación. Los que no llevan contabilidad usarán el sistema de caja. Los créditos se reconocen al valor nominal. Sin embargo, puede estimar por un valor inferior si el contribuyente demuestra la insolvencia del deudor o que le ha sido imposible tener el pago, no obstante haber agotado con todos los recursos. Eso se hace a través de solicitar una provisión para deudas de dudoso o de difícil cobro. Los créditos perdidos o sin valor se pueden descargar del patrimonio una vez hecho la cancelación en los libros registrados del contribuyente. Si no lleva contabilidad, no puede tener provisión de cartera ni cartera perdida, porque no ha registrado